diciendo que Andrea tiene que pagar con cárcel un delito que cometió Gabriel. Él es el asesino, no ella. Además, Jorge está vivo, ni siquiera hubo ningún crimen. Pero hubo un delito, señorita. Según la ley, hubo un intento de asesinato contra la persona de Jorge Pacheco cometido por Gabriel. Y usted se quedó callada todo este tiempo. Fue su cómplice. Este es el caso que tenemos y así lo van a ver las autoridades. Gabriel Robles y usted tendrán que rendirle cuentas a la justicia. ¿Qué? No, yo no puedo ir a la cárcel. La asesina no fui yo. Lo único que hice fue en defensa propia. Gabriel me manipuló, es estúpido. Ya, tranquila, mi amor. Voy a contratar al mejor abogado de toda la ciudad. Lo importante era decir la verdad y eso lo has hecho. ¿Sí? Sí. Ya. Detective, se lo juro, yo ni siquiera... Yo nunca lo quise matar, ni siquiera cuando me secuestró y me torturó psicológicamente. No soy una asesina. Cálmese, Andrea. Su gran error fue encubrir a Gabriel, pero ahora está haciendo lo correcto. Déjese asesorar y apoyar por el joven Altamirano y confíe en la ley de este país. Todo va a estar bien. Ojalá y todo esté bien, de verdad. Le recuerdo, señorita Andrea, que no puede dejar la ciudad ni el país. Tiene que rendir otras declaraciones. Ella se va a enfrentar a todo. Morocho, necesito urgente una orden de captura para Gabriel Robles. Sí, señor. ¿Quién habla? Hola, Gabriel. ¿Te ibas de vacaciones? Lástima que el motor de tu coche se averió. Maldito idiota, ¿dónde estás? Más cerca de lo que piensas. Soy tu sombra, Gabriel Robles. ¿Por qué no me das la cara y nos enfrentamos como hombres? ¿Quieres matarme? Mátame de una vez. Si te quisiera muerto, ya lo hubiera hecho. Solo quiero divertirme un poco contigo. Saber cuál es el límite de un cobarde como tú. Desgraciado. Debí matarte, debí asegurarme de que tu cuerpo estaba carbonizado. Pero fallaste. En cambio, yo no voy a fallar. No sabes cuánto disfruto este juego y todavía queda mucha diversión. Ay, Dolores, Casimiro. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué traen ahí? Ah, pues esta es la maquinita, mija. Está usadita, pero funciona muy suavecito. ¿Cómo crees? No te hubieras molestado, Ay, Casimiro. no, mijita, cuál molestia. Si nosotros estamos aquí para ayudarte, para echarle para adelante. Y además yo te voy a ayudar a coser. A mí me gusta mucho. Y tú siempre tuviste mucha imaginación para la ropa. Me acuerdo que cuando estabas jovencita te aventabas unos diseños, parecían de tienda. Siempre me traías modelitos de revistas y los hacíamos. Ahora va a ser lo mismo, nada más que vamos a hacer a montones. Tienen mucha razón, tengo que trabajar. El hecho de que una pase por la cárcel y no le den trabajo no quiere decir que el mundo se acaba. Al contrario, es una vida nueva. Y con ustedes apoyándome, yo sé que voy a salir adelante. Eso es, así se habla, mijita, así se habla. Bueno, ahora hay que comprar tela, hay que comprar hilo y hacer las cosas con mucho corazón. Yo voy a tratar de colocar lo que ustedes cosan. Bueno, al menos durante el tiempo que estemos aquí en el DF, ¿eh? Porque además solo trabajando se sale de hasta abajo. Además, ¿quién quita y nos hacemos famosas? ¿No me contaste que le hiciste un buen desfile a los Sotomayor y que además te quedó re chulo? Sí, la verdad me quedó muy bien. Yo le voy a echar muchas ganas. Y la máquina está increíble, muchas gracias. ¿Verdad que sí? Mira. Tengo que hacer que esos diseños de Aqua queden legalmente para Venus. Desaparecer su firma y que queden como nuestros. Voy a sacar dinero hoy y llamar al mejor abogado para que legalice hoy todo. ¿Qué pasó aquí? Caray.
robaron todo. Se llevaron todo, me robaron. ¡Me robaron! ¿Qué pasó, jefe? ¿Cómo está el motor? El motor está perfecto. Es raro, pero la batería tenía los cables cortados y las bujías estaban sueltas. Pero ya solucionó el problema, ¿no? Totalmente. Oiga, ¿y puedo viajar con el coche? Sí, señor. Perfectamente seguro. Bueno, pues aquí tiene su pago. Gracias. A usted, jefe. Que le vaya bien. Hasta luego. Ojalá no me hayas traicionado, Andrea. Ojalá. Nadie sale de esta empresa hasta que lo que había en esa caja fuerte aparezca. ¿Está claro? Pero es que esto es muy extraño. Nadie entra a su oficina sin su autorización y nadie tenía la combinación. No puede ser que nadie haya visto nada, ¿eh? Pues ninguno de nosotros tiene acceso a esta área, señor Montenegro. Pues revisen los videos de seguridad. Alguien nos robó y tengo que saber quién fue. Sí, señor, como usted diga. Y tú, Cristina, indaga, pregúntale a todo el mundo. Alguien debe haber visto algo. ¿Y por qué no mejor llamamos a la policía? Se pone una denuncia y que ellos vengan a revisar a todos. No quiero problemas con la policía. Este es un problema interno. Y llama a Gabriel de inmediato. Pero ya, a trabajar, ¿qué esperan? Sí, señor. Deja que te lleve. No, Junior, de verdad, muchas gracias. Ay, lo único que quiero es trabajar y despejarme. Bueno, si te molesta Gabriel, me avisas con lo que sea. Lo que sea. Gracias por estar en mi vida. Eres un ángel que apareció para ayudarme con todo esto. Soy tu novio, no soy un ángel. Y te amo. Tranquila. Disculpen. Ay, Andrea, menos mal que llegas. Hay demasiados problemas en la empresa ahorita. ¿Ahora qué pasó? Primero, Gabriel llegó buscándose como loco. No quiso trabajar en unos documentos con el señor Rodolfo y salió de aquí como desquiciado. Parecía que estaba huyendo. Te está buscando. Debe estar de los nervios. ¿Qué más pasó, Cristina? Robaron la caja fuerte y se llevaron todo. Don Rodolfo está que mata sangre fría. ¿Qué? ¿Robaron la caja fuerte? Me hiciste el amor, José Ignacio. Y me dijiste las cosas más bonitas del mundo. Cosas que nunca voy a olvidar. Tengo que poner mi vida en orden. Tengo que ir inmediatamente. Así, por la orillita. Me voy. ¡Ah! ¡Cuidado, mija! Ay, a ver. No te preocupes. Todas las costureras nos hemos pinchado muchas veces. Yo ya tengo callo en el dedo, ya no me entra la aguja, mira. Ay, qué horror. Ay. Ay, Rosaura, ¿se le ofrece algo? Quisiera algo de comer. Ah, eso se resuelve muy fácil. Le preparo algo. Bueno, mijita, pues ya te dejo para que atiendas a doña Rosaura. Mañana seguimos con las lecciones de costura porque vas muy bien. Dios te bendiga, mi Rosa. Hasta luego, señora, con permiso. Bueno, siéntese aquí que yo voy a preparar la comida. Rosa. ¿Pero por qué me suena tanto ese nombre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y el arma, María Corina? ¿Qué vamos a hacer con el arma? Esa no la podemos quemar. Pues tenemos que buscar un lugar donde aventarla y donde nadie la pueda encontrar jamás.